Muy buenas a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jorge, trader y formador de la escuela, y vamos con un nuevo vídeo en la plataforma Pro Real Time Web, que ya sabéis que estamos utilizando mucho últimamente y eso os está gustando, os está convenciendo, y no es para menos porque es muy potente y muy buena. Y hoy os quiero enseñar un poquito el indicador, el RSI, que lleváis pidiendo también bastante tiempo. Me hacéis muchas preguntas sobre cómo utilizarlo, cuál es la manera correcta, su configuración y, por supuesto, pues ejemplos de operativa para que podáis aplicarlo vosotros en vuestro día a día. Así que vamos con ello, arrancamos. Bueno, lo primero de todo, estamos ya en la plataforma, Real Time Web, vamos a por ejemplo Tesla. Recordaros también que os voy a dejar en la descripción un artículo que habla también un poco sobre el RSI y además que os da un puntito extra al final, por eso os recomiendo que lo leáis, porque os añade una estrategia para combinar también con el RSI a mayores de lo que yo os voy a contar hoy, ¿vale? Os recomiendo que le echéis un vistazo. Lo más importante, ¿cómo añadimos el indicador? Bueno, pues muy sencillo, botón derecho en el fondo blanco, añadir indicador. Nos abre panel de indicadores, yo por ejemplo ya lo tengo aquí en favoritos, pero si escribís RSI, ahí lo tenéis, fuerza relativa índice, RSI. Lo ponemos en pantalla, podemos ajustarlo un poquito en función de cómo tengáis el monitor, incluso ampliarlo, anchearlo. Configuración por defecto. Mucha gente le gusta tal cual viene, ¿vale? Yo os voy a dar un pequeño tip, un pequeño truco, y es que yo suelo bajarlo, le damos aquí a configurar, lo suelo poner en 7 periodos, ¿de acuerdo? Es una configuración un poquito más rápida, sin ser excesivamente volátil, pero os va a permitir detectar lo que os voy a explicar ahora en cuanto a divergencias y en cuanto a entradas, ¿vale? Es una configuración lo suficientemente efectiva para aplicarla en un gráfico diario, como por ejemplo vamos a usar ahora. Bien, una vez que lo tenemos puesto y configurado, y debemos entender pues un poquito qué es el indicador. Mucha gente me pregunta pues, que no sabe cómo funciona, no sabe el cálculo. Realmente la fórmula que tiene el indicador detrás no hace falta que la sepáis, pero lo que sí que debéis entender es un poco qué tipo de indicadores y cómo funciona. Lo primero, es un indicador de tipo oscilatorio. ¿Vale? ¿Qué quiere decir oscilatorio? Quiere decir que va a estar siempre entre unas partes altas y unas partes bajas, ¿vale? Va a estar siempre buscando esa zona alta o esa zona baja del precio. Con zona alta y zona baja me refiero a que va a estar por encima de esta zona de 70, que son los niveles que vienen un poco predefinidos, o por debajo de 30, que es el nivel que viene aquí marcado. Eso ya viene por defecto en el indicador. Cuando se creó este indicador, la idea que se tenía detrás, o la idea principal que buscaban, era detectar, esto sí que lo voy a buscar, poner en otro color, cuando estuviera por debajo de 30, como por ejemplo aquí, que podría ser la llamada sobreventa, una zona en la que el precio estaba muy bajo y la probabilidad de que se diera la vuelta era bastante alta, como tenéis en el ejemplo de Tesla aquí mismo. Bien, cuando estaba por encima, quería decir que estaba en sobrecompra, es decir, había subido mucho, estaba muy comprado y la probabilidad de que el precio se diera la vuelta, como ocurrió aquí en Tesla, era bastante alta. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Muy alto, sobrecomprado. Muy bajo, sobrevendido. ¿Qué ocurre? Como la mayoría de indicadores, a la larga nos van a hacer ganar dinero de esa manera por el simple motivo de que si no todo el mundo estaría en su casa haciendo clic con el RSI, ¿verdad? No funciona así constantemente, no ganan constantemente. Sobre todo el indicador RSI, al ser un tipo oscilador, veréis y detectaréis que en tendencias o en momentos muy concretos de que la tendencia continúa cayendo o continúa subiendo, os dará avisos constantes de vender, pero el precio seguirá subiendo, ¿vale? La mejor manera de hacerlo o la mejor manera de utilizarlo es como os vamos a explicar hoy aquí, ¿vale? Con las famosas divergencias y haciendo o tratando de combinar con un poquito de confluencias de precio, de soportes y resistencias. Ahora vamos a ver varios ejemplos reales para que seáis capaces de aplicarlos también en vuestro trading. Bien, ahora sí, vamos con un ejemplo o varios ejemplos que os quiero poner en operativa real, en gráfico y que os van a servir para detectar pues, posibles cambios de tendencia. Repito, esto es ideal hacerlo tratando de buscar más confluencias, pues sea a favor de tendencias, sea con un soporte o resistencia relevante o clave, como decimos nosotros, y detectando esa divergencia. Es uno de los escenarios más potentes o uno de los momentos más ideales para poder utilizar este indicador. Entonces, por ejemplo, detectamos en Tesla que el precio viene subiendo, toda esta subida, ¿verdad? Y de repente vemos que aquí arriba, voy a borrar esto un momento, voy a ponerlo en otro color,
vemos que aquí arriba hace un patrón que muchos ya conocéis. Vamos a cambiar el color, ahí está. Que es un posible doble techo, ¿verdad? Ahí está. Toda esta zona es un intento y un barrido, ¿no? El famoso patrón de doble techo con barrido, que además coincide con una zona de resistencia que teníamos marcada previamente. Bien. ¿Cómo nos ayuda el indicador RSI en este caso para buscar un poco la operación? Pues fijaros que el indicador, que suele ir a la par del precio, aquí está diciendo, vamos a marcarlo a ver si me deja así, está diciendo que este primer intento, como hace el techo el precio, el indicador también hace un techo, pero este segundo intento del precio, que aquí es más alto, ¿lo veis? El precio llega más alto, ¿verdad? Sigue subiendo. Voy a marcarlo, voy a intentar marcarlo con esto para que lo veáis, es decir, hace aquí un doble techo, ¿verdad? Ahí está, doble intento, pero sin embargo el indicador, ¿qué hace? En el segundo intento se queda más abajo, ¿vale? Es decir, esto está ya yendo hacia abajo. No sé si lo veis claro. Estoy simplemente comparando los dos puntos o los dos momentos en los que el precio hace techo con los dos momentos del RSI o con los dos pinchitos del RSI, los montes que hace aquí arriba, que cada vez van haciendo más hacia abajo. Sin embargo, el precio no, continúa más hacia arriba. Esto es lo que llamamos una divergencia. El precio hace una cosa y el indicador hace otra. Y por lo general, el precio suele ser el que miente. ¿De acuerdo? Suele ser el que miente. Repito, esto hay que tenerlo un poquito también en confluencia, pues como vemos aquí, con patrón, con nuestro nivel y con la divergencia, ¿vale? Eso le da una mayor probabilidad al trade que efectivamente después continúa cayendo bastante fuerte, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Ya que estamos, continuamos con Tesla porque tuvo varias oportunidades durante todos estos meses. Fijaros en febrero. Mismo ejemplo, mismo intento, ¿verdad? Y el RSI, en este caso, no hace la caída que veíamos antes, pero sí que es cierto, vamos a borrar aquí un momento, sí que es cierto que no viene más arriba, se queda ahí, ¿verdad? Sin embargo, el precio, no, el precio seguía subiendo. Bien, tenemos una divergencia clara, una divergencia bajista, una divergencia hacia abajo. El indicador nos dice que ya marcha sin nosotros, ya se va hacia abajo antes que el precio. ¿Os dais cuenta? Tenemos un doble techo, tenemos el barrido, tenemos una zona de resistencia clara, perfecta, que ya venía de mucho atrás, cierra un gap, esto ya es un poco para nota, para los que ya saben un poquito más, esto ya es para nota, cierra este gap, viene el precio a buscar esta zona de gap, esta zona de liquidez, y luego continúa maravillosamente hacia abajo, ¿vale? Simplemente para que veáis un ejemplo o varios ejemplos reales que ocurrieron en Tesla, que además podéis aprovechar y que os permiten una mayor probabilidad a la hora de entrar en esa operación. Bueno, ya como último apunte, recordaros que una divergencia no tiene por qué funcionar siempre, pero una cosa que tenéis que tener clara es que me va a detectar ya que hay una debilidad en el precio, como por ejemplo, vamos a poner esto más para aquí para que lo veáis, así. Me está diciendo que aquí el precio está subiendo, ¿verdad? Bastante fuerte. Luego cae. Pero sin embargo el indicador ya me decía que no estaba subiendo tanto, ya no tenía tanta fuerza, ¿vale? Se ve una divergencia, en este caso bajista. Es decir, las divergencias ya, además de ayudaros a una entrada, os permiten detectar que un activo, que un precio determinado que está subiendo o bajando, está perdiendo fuerza. No tiene por qué darse la vuelta inmediatamente. Para eso necesitamos el patrón, necesitamos una especie de gatillo de entrada. Pero lo que sí que os dice es que ese precio está perdiendo fuerza. Está teniendo una debilidad, no tiene ya la misma fuerza de subida o la misma fuerza de caída, dependiendo del escenario. Entonces, es una gran ayuda para tener en cuenta y buscar ya pues entradas, pues sea en un marco temporal inferior o sea en combinación con un marco temporal superior. Las divergencias en semanal también son muy potentes y eso todo en conjunto os ayudará a decir, oye, pues Tesla está subiendo, pero sin embargo el indicador no apoya la subida, tengo que tener cuidado, si veo un síntoma de debilidad o si veo un síntoma de patrón para caer, puedo aprovecharlo. Ya os ayuda a centraros, a enfocaros un poco en lo que tenemos delante, ¿vale? Os va dando pistas, es un poco el ir detectando pequeños truquitos, pequeñas pistas para saber un poco hacia dónde va a ir el precio. Obviamente
lo más importante de todo, como siempre os decimos, es la gestión de riesgo, ¿no? Para no caer en entrar en operaciones con un riesgo elevado que puedan llevarse parte de nuestro capital. Es decir, el trading no es magia, no es perfecto, pero con una gestión de riesgo adecuada y con una estrategia adecuada seréis capaces de conseguir los resultados que estáis buscando. Bueno, pues nada, como siempre os decimos, si tenéis cualquier duda podéis dejarlo en los comentarios. También me interesaría saber cómo usáis vosotros el RSI o cómo os funciona mejor el RSI en combinación de qué estrategia o qué método usáis. Y también siempre deciros la importancia o recordaros un poco la importancia de formaros. Está bien que vayáis viendo pues poco a poco teoría. Yo os voy contando siempre pues pequeños trucos, pequeños tips para que vayáis avanzando, pero la importancia de una formación completa y profesional como la que damos nosotros es clave para llegar a conseguir esos resultados que buscáis o para llegar a convertiros en traders profesionales, que es una disciplina, una carrera, un trabajo, como queráis llamarlo, complejo. Lo ideal es que sepáis encarrilarlo y que tengáis a alguien que os ayude a hacer ese camino, a allanar ese camino para poder llegar a vuestro objetivo. ¿De acuerdo? Lo dicho, que paséis una muy buena semana y un saludo.